Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega en este ciclo 2021, al cual denominamos Enfoque Electoral. En este año de elecciones, rumbo a las PASO en primer término, 12 de septiembre, y luego con las elecciones generales que van a tener lugar el 14 de noviembre, donde además La Rioja va a estar eligiendo diputados provinciales en 7 departamentos. Nosotros, Castro Barros, es uno de esos departamentos para renovar la mitad de las bancas en la legislatura provincial. Y como siempre hacemos en este primer bloque, vamos a dar a conocer algunos números. Ya hemos hablado de que el Padrón Nacional, y vamos a recordar esto, este año tiene un 7,0%, un 7,06% comparado con el Padrón 2019, y estamos hablando en el contexto nacional. A nivel provincial dijimos que tenemos un padrón provincial de 294.509 electores y que representamos el 0,85% del padrón nacional. Ahora vamos a hablar de lo que pasa en nuestro departamento Castro Barros, de cara a lo que viene, a estas legislativas 2021. Y en primer lugar vamos a hablar justamente del padrón en Castro Barros. Nos vamos a ayudar con una placa, ¿sí?, para que podamos tener también graficados estos números que vamos a conocer. Entonces arrancamos. El padrón 2019 tenía 4.747 electores. Este año el padrón tiene 4.915 electores. Esa diferencia de 168 electores entre el 19 y el 21 representa el 3,6%, lo que significaría entonces el crecimiento que ha tenido en nuestro padrón, ¿sí? Hablamos de Castro Barros exclusivamente. Las mesas. En cuanto a las mesas, mantenemos, ¿sí?, la cantidad de mesas habilitadas. En el 2019 tuvimos 19, en el 2021 mantenemos las 19, pero la pandemia produce una división que se da únicamente en Anillaco. Recordemos que ya habíamos hablado también en programas anteriores de este tema, de 200 pasamos a 280, de 200 a 280 lugares de votación, ¿sí? Entre esos 80 nuevos tenemos el caso de nuestro departamento Castro Barros, y eso lo vamos a ver en la última placa que hemos preparado para esta jornada, que tiene que ver con identificar claramente cómo se divide Anillaco a partir de esta elección, o por lo menos en esta contienda. No sabemos qué pasará hacia futuro. Anillaco 2021 mantiene las 6 mesas, pero divide. En la escuela 103 Coronel Nicolás Barros van a estar ubicadas 4 mesas, y en el colegio secundario de Anillaco se van a ubicar 2 mesas, ¿sí?, en el colegio secundario de Anillaco. Concretamente, para que usted tenga más claro, en el colegio secundario van a ir las 2 últimas mesas, ¿sí? Las 2 últimas mesas se van a ubicar en el colegio secundario, que serían las mesas 485 y 486. Las restantes 4 mesas van a quedar en la escuela 103, es decir, van a quedar
481, 482, 483 y 484. Esas 4 mesas van a quedar en la escuela 103 y las 2 últimas, reitero, pasarán al colegio secundario de Anillaco. Esto es muy importante, se lo queremos clarificar, se lo queremos informar. Lo bueno es que directamente son 2 mesas completas las que se trasladan y las otras 4 son las que van a permanecer en la escuela primaria. Por lo tanto, conforme a eso, ya sabe su nuevo lugar, su nuevo destino para votar este año 2021. ¿Sí? Tanto en septiembre como en noviembre votará en estos lugares que ya hemos citado. Hoy tenemos la presencia en el próximo bloque de Nadina Reynoso. Con ella, que va a ser la primera mujer que tome la posta en este espacio, en esta mesa de diálogo político, Nadina acompaña a Julio Sad dentro de lo que es el espacio Unidos La Rioja, que ha tenido también alguna buena noticia esta semana, teniendo en cuenta que la justicia le ha dado favorable a Julio Sad el reclamo por la intervención del PRO, ¿sí? Ahora el partido que comandan Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria, y que tiene como candidato a Juan Amado, tiene que cambiar la boleta básicamente, porque no puede utilizar Juntos por La Rioja, no puede utilizar los colores del partido, así que va a tener que producir unos cambios en medio de la campaña, ¿sí? Cuando ya todo, sin ninguna duda, estaba preparado para las PASO. Pero por el momento dejamos ese tema de lado. Nadina Reynoso viene, siempre es bueno la mirada de una mujer en temas como estos, temas de política, así que vamos a estar hablando lo más profundo posible sobre la visión de ella y sobre la realidad, la actualidad que tiene nuestro departamento, nuestra provincia, y sobre todo a nivel departamental, saber si va a haber o no representantes de este espacio en la costa riojana para el mes de noviembre con la elección de diputado provincial. Y para el final vamos a dejar algo que ya anticipamos en el programa anterior, que tiene que ver con el oficialismo. El tema principal pasa por este partido, por este espacio que gobierna el departamento desde el año 19, retorna al municipio Marcelo del Moral, y ahora la incógnita, la pregunta es, ¿podría ser candidato a diputado provincial en la contienda de este año? ¿Intentaría otra vez llegar a la legislatura? ¿Hay otros que quieran ser también candidatos? ¿O todos están de acuerdo con que sea Fernando Delgado, como ya lo ha citado en algunas ocasiones Marcelo del Moral? De ese tema, puntualmente, sobre lo que pasa en el oficialismo, vamos a estar hablando en el último bloque. Bienvenidos a Enfoque Electoral. Hacemos una muy breve pausa y tras la pausa comercial vamos a presentarles a Nadina Reynoso, precandidata a diputada nacional por Unidos La Rioja. Bien, arrancamos nuestro segundo bloque, Enfoque Electoral. Tenemos hoy la grata presencia de Nadina Reynoso. La licenciada Nadina Reynoso, una persona a quien la costa conoce, pertenece al departamento Arauco en sus raíces, pero también desarrolla una tarea importantísima en todo el ámbito provincial. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que es un placer estar acá y poder llegar a través de tu medio a toda la comunidad del departamento Castro Barros. Bueno, en primer lugar, estuvimos hablando ya en Velasco de la tarea que usted desarrolla, que tanto le apasiona como es la defensa del medio ambiente, ¿no? Y generar conciencia en torno a ese tema. Sí, la verdad que me apasiona porque siento que cada uno de nosotros puede hacer un aporte en positivo en esto, ¿no? Todos los seres humanos generamos basura. ¿Y por qué la llamamos basura? Porque está toda junta y no le sirve a nadie.
Mientras que si nosotros separamos nuestros restos vegetales, la transformamos en residuos, estos residuos se los separan en colores y se transforman en reciclables, generando una economía circular en los dos ámbitos que puede llegar a ser un medio de vida para mucha gente. El compostaje por un lado y por otro lado el reciclable de todo lo que es el cartón, el plástico, el metal y el vidrio. Todavía nosotros los riojanos no hemos desarrollado esa parte, pero creo que si generamos conciencia en separar los residuos en el hogar, hacemos nuestro aporte en el cuidado del ambiente y aparte vamos generando lo que puede ser a futuro una gran industria. Y soñamos con que en La Rioja se instalen una gran cantidad de recicladoras, de fábricas de madera plástica, que es lo que tanto falta hace en este momento en el planeta, ¿no? Bien, y en esto no solo los niños se enganchan, ¿no? En esto la gente mayor, cuando uno de pronto le dice, ¿vio que puede hacer esto con los vegetales? Se enganchan en la idea y cuando lo ven los resultados ni hablar. Así es, la verdad que de todas las edades. Mira, me ha tocado, Sergio, en La Rioja Capital, te comentaba recién, he trabajado toda la pandemia, estoy convencida de que un cambio cultural es posible, que los riojanos estábamos esperando que alguien nos enseñe, nos demuestre, nos muestre el camino, y creo que eso es lo que hemos logrado. Y este camino se ha ido marcando pensando en la idiosincrasia riojana. Cada vecino que tomaba la decisión de separar sus restos vegetales lo hacía de una manera distinta. Ahora que tenemos el modo riojano de hacer compostaje, porque no es lo mismo lo que produce la costa, lo que comen en el hogar costeño, a lo que comen en el hogar de la ciudad. Entonces, esto es ir aprendiendo de cómo lo hacemos en nuestro propio lugar, con nuestra idiosincrasia. Por eso tenemos un grupo que se llama Compostaje Riojano. Este grupo sirve para que la gente aprenda y pueda enseñar. La solidaridad, solidarizar los conocimientos, creo que es lo que nos va a ayudar en este gran cambio cultural que proponemos. Y de igual manera con la democracia. Creo que es el camino. Bien, la verdad que y una manera sincera de llegar a los pueblos, a la provincia, a la gente, impartiendo conocimiento, compartiéndolo sobre todo, porque es bueno transmitir eso, es bueno enseñar, la verdad siempre triunfa, dice también la frase famosa para este tipo de cuestiones que hacen a cambiar hábitos, a modos de vida que en definitiva nos terminan beneficiando a todos. Nadina, hoy hay otro camino que está emprendiendo, y digo otro porque no es la primera vez que la va a tener en una lista de candidatos, en este caso como precandidata a diputada nacional. Y la visión de la mujer siempre es importante en esa lucha de género que también lleva, por ese ojo especial que tiene la mujer desde conocedora de la familia, de las necesidades de los hogares. ¿Y cómo está enfrentando esta etapa, Nadina? La verdad que estoy contenta. Yo no me esperaba participar de esta manera, porque una cosa es cuando te llaman para participar, te ponen en un lugar, te sacan las fotos, te dicen lo que tenés que decir, y otra cosa es que te den la participación real. Y creo que en esta alianza que se ha formado, en este frente, han dado a la mujer y al ambiente una participación real, a donde tenemos voz y voto, donde podemos exponer como mujer, como cuidadores del ambiente, que esto sí es importante y que nos den el lugar para la toma de decisiones políticas. Realmente me siento valorada. Yo trabajo desde los 14 años en política. Amo la política, creo que la política es lo único que puede transformar a los pueblos. Siento que la gente está descreída, siento que la gente está cansada y que la verdad que no cree en nadie. Entonces siento también que si nosotros le vamos demostrando a la gente que somos buena gente, que somos de trabajo, si evalúan nuestra historia y ven cómo a lo largo de nuestros años pudimos salir adelante de todas las situaciones que nos puso la vida, creo que sí podemos ser un ejemplo de político y cambiar este karma que tenemos de que somos todos iguales, de que son todos, bueno, lo que se dice, ¿no?, de la clase política. Siento ese gran desafío. Siento que esta alianza nos ha dado esa oportunidad. La verdad que es un frente completamente abierto. Tan abierto que yo, siendo peronista,
¿sí? Siendo peronista, no hablo de ser kirchnerista porque la justicia social y todos los valores y la doctrina peronista la llevo muy en la sangre y la practico día a día. Entonces están abiertas las puertas para cualquiera que piense diferente. ¿Qué nos une? Y nos une esto, querer una Rioja mejor. Y de verdad que una Rioja mejor es posible. ¿Por qué? Depende solo de nosotros. ¿De quiénes somos nosotros? De los riojanos que tomemos la decisión correcta el día de la elección. Y hay un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, muchísimo, es lo que la gente está planteando. Hoy siempre la solución a los problemas de la gente fueron el plan, el bolsón, la dádiva de algún tipo o la atención del Estado un tiempo antes de la elección. Hoy eso ya no alcanza. Los planes han generado un estado de pobreza permanente, pero hoy ya no te alcanza ni para una semana de comida. Entonces es muy triste la situación. Entonces desde nuestro lugar, ¿qué tratamos? De que la gente entienda, Sergio, usted, ¿cuántas veces se cayó en la vida? ¿Cuántas veces empezó de cero? Y hoy vengo y lo visito en su radio, mire cómo creció, mire cómo pudo avanzar. Y yo creo que el mensaje hacia los riojanos tiene que ser, no le tengamos miedo a empezar de cero. Empecemos de cero las veces que sean necesarios y ese ejemplo que le damos a nuestros hijos es el ejemplo que nuestros hijos van a seguir. Porque si nosotros le damos el ejemplo de ir de la mano a cobrar una ayuda, mirarle al político de turno para que me dé la ayuda, para que me pague la luz, para que recibir algo del Estado, ese hijo se cría creyendo que la única posibilidad que tiene de salir adelante es estar detrás de un político. Y 38 años de democracia nos han demostrado a los riojanos que esto lo único que hace es cercenar la capacidad de superación. Y todos podemos superarnos, absolutamente todos los seres humanos podemos superarnos. ¿Cómo? Buscando la alternativa. Asumimos el problema, yo lo pongo de ejemplo. Asumimos el problema de la basura, es mi problema. Entonces yo tengo que buscar la manera de resolver ese problema. Y mire cómo encontramos la manera. Separamos los vegetales, lo transformamos en tierra fértil. Esa tierra fértil se puede vender, sirve para tener huerta, jardín. Esas flores, esa verdura se puede vender. Mire cómo con una economía circular, haciéndonos cargo de nuestro problema, podemos transformar las cosas. Y criar a nuestros hijos con ese sentido de poder transformar la realidad, creo que es la mejor herencia que le podemos dejar. Porque si nosotros le dejamos a nuestros hijos fortunas, como no saben sostenerla, como no saben trabajarla, la van a terminar vendiendo. Ahí creo que hay un enorme desafío que yo creo que forma parte de un acuerdo que debe darse casi mirándonos a los ojos, digo en la clase política, que tiene que ver con que en algún momento la precarización laboral se tendría que terminar. Aquello que nació para solventar situaciones especiales, de emergencia. Supongamos 2001, después de la crisis, ¿no? Con lo que significó la salida de un presidente y todo eso, pero que después se termina convirtiendo en una herramienta electoral importante. Pero digo, el desafío para que la gente también comprenda que no debe ser parte de una fábrica de pobres, porque en definitiva el programa lo único que hace es que siempre sea pobre, porque nunca va a estar por encima de lo que uno debería ganar o se merece por la tarea que desarrolla, y alguna vez, el día que entienda que está siendo parte o que fomenta eso, la cosa también puede cambiar. Entonces, si no hay acuerdo en la dirigencia política, debería por lo menos existir la decisión en la gente, ¿no? ¿Qué pasa con eso, Sergio? Que creo haberlo hablado con vos, o no me acuerdo si en otro medio periodístico. Es una herramienta política y es una práctica habitual. ¿Qué hacemos? Nosotros subsidiamos, el gobierno, yo no, porque nunca fui gobierno, pero subsidian a un 30% de la población, con el plan, con la esperanza de pasar a planta permanente, con algún beneficio que le va a dar al Estado. Entonces ellos, con que el 30% vaya a votar, se conforman y ganan las elecciones. Ahora, mire, el otro 30% se divide en una oposición que nunca logra juntarse. Por eso sueño con una oposición verdadera y unida. Pero hay un 30% de la población que no va a votar.
hay un 30% de la población que directamente no quiere saber nada y que castiga a los políticos no yendo a votar. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que si estoy enojada con el gobierno, la mejor manera de hacerle saber al gobierno que estoy enojada y que no me gusta lo que está haciendo es el día de la elección ir y colocar un voto con nombre y apellido. Porque si ponemos el voto en blanco, el voto roto o no vamos a votar, lo único que hacemos es que nos siga ganando el 30% que está subsidiado o beneficiado por las prácticas de gobierno. Entonces, es muy importante, primero, entender, para sostener la democracia hay que ir a votar. Si me gusta el gobierno, con el voto lo aplaudo para que siga actuando de la misma manera porque me gusta. Si no, votar en contra y dentro de la contra un nombre y un apellido. Y a los 2 años evalúo el candidato que voté. Si cumplió con lo que me prometió, le doy otra oportunidad. Si no, voto en contra de ese diputado, de ese intendente, de ese gobernador, de ese presidente. Es de la única manera que el pueblo nos va a hacer entender a los políticos cómo quieren que los gobiernen. ¿Sabe por qué le digo esto, Sergio? Porque yo llevo 30 años intentando llegar a un cargo electivo por mi pueblo. 30 años ofreciéndome para ser candidata, para ser la voz del pueblo. Y la gente me dice que me quiere, me aprecia, pero a la hora de ir a votar, van a votar por quien les pagó o por quien les dio. Y estamos cada vez peor. Esto pasa en todos los departamentos, pasa en todas las provincias y es la política de la dádiva, del tome y daca por el voto. Y es muy peligroso. Bien, la oposición, ¿por qué se divide en esta ocasión? Cuando había una expectativa, incluso creo que en muchas personas que veían en la oposición la luz de esperanza, sí, como la vieron en el 2017, que ganó Cambiemos, en su momento le ganó al oficialismo, y de pronto se divide esa fuerza. ¿Por qué se dio? ¿En qué circunstancias? La verdad que desconozco los motivos reales. Yo puedo decir que estábamos todos en la vereda de enfrente en una oposición, verdadera oposición al gobierno provincial. Ahora, no hay una oposición a la persona del actual gobernador, no hay una oposición con nombre y apellido, hay una oposición a las prácticas que nos llevaron a estar como estamos. ¿Cuáles son esas prácticas? La falta de institucionalidad, el avasallamiento constante hacia las instituciones de la provincia de La Rioja, por un lado. Por el otro lado, el clientelismo político y la mala inversión que hacen de los fondos que llegan al Estado, ¿sí? Ahora bien, en el momento cuando llegaron para presentar el frente, Juntos por La Rioja, se presenta, ¿sí? Y después, cuando llega el momento de que vamos todos a directamente en un espacio que sería el radicalismo y Norte Grande, arman otra alianza. Entonces, en ese momento, en lugar de sumarse, se separan. ¿Qué motivos los llevó a ellos separarse? Lo desconozco, pero sí apuesto a que tenemos que ir todos juntos. Que estos pasos nos van a hacer entender que separados no vamos a llegar lejos. En cambio, juntos sí podemos cambiar la provincia en el 2023. Bueno. ¿Y hoy qué apostamos? Apostamos a un 2023 diferente, a un 2023 que nos encuentre a toda la oposición unida, al pueblo despierto, listo para ir a votar. Y en ese camino es el que estamos trabajando y por eso hoy me toca a mí acompañar a Julio en este desafío y por eso es que hoy, acompañando a Julio como diputado nacional, me permite andar la provincia y llevar, entre otras cosas, las políticas ambientales, que es lo que primero hice. Bien, yo verdaderamente no creo en una ruptura definitiva. Yo creo que como parte de la democracia esto es un juego y una disputa de poder, vamos a decirlo claramente, a donde el 23 los puede tener. Yo veo que hay más chance de que estén juntos a que tengan que llegar al 23 de esta manera.
Yo creo también, no solo que creo, trabajo por eso, y si bien en muchos medios periodísticos nos hacen reportajes que vienen por lo general del oficialismo, a donde buscan que nosotros hablemos mal unos de otros, y de mí no van a encontrar eso. Al contrario, voy a hacer todo lo posible para que el 2023 encuentre una oposición verdadera y unida, porque creo que ya se necesita darles vacaciones a los muchachos, porque 38 años trabajando en el mismo lugar, creo que es un momento de que tomen sus vacaciones y dejen descansar y descansen ellos también. Nadina, ¿cuáles son los problemas acuciantes, graves, que la gente le dice, tengo problema con esto, las carencias? Que imagino hay variación entre lo que es capital y lo que es el interior. Totalmente. Hoy con la pandemia creo que Capital está siendo asistida, no voy a decir que bien asistida, pero hay una asistencia de salud en la capital. De hecho, todo se concentró en la capital. Creo que el interior ha desnudado la pandemia, la falta de inversión en la salud pública de la provincia, la falta de darle prioridad a los médicos y que cobren un buen sueldo a todo el plantel de salud, porque es fundamental. Hoy ellos están en la línea de fuego y resulta que ellos ganan menos que los funcionarios. Y lo digo con conocimiento de causa por haber sido funcionaria hace un tiempito atrás. Entonces, no es justo que un dirigente político gane más que un médico. Yo creo que eso está mal, porque ¿quién le va a salvar la vida hasta el dirigente político? Y es la salud. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? Son los docentes. Entonces, o tenemos que ganar todos iguales, o bien ellos tienen que ganar un poco más. Entonces creo que esto lo tenemos que trabajar, lo tenemos que sincerar, a igual trabajo, igual remuneración, porque en esto, como los políticos, no somos todos iguales, los médicos no son todos iguales y los docentes no son todos iguales. Entonces, en honor al mérito, quien más trabaje debe ser quien más debe cobrar. Nadina, y ese es el problema. Esto quería apuntar. Bien. Mira, yo tengo 47 años, ¿sí? Ya casi llego a los 50. Yo nací en el hospital de Aymogasta. Y hoy, ¿cuántas zonas del interior no tienen nacimientos vivos en sus departamentos? Porque van a nacer en la capital. Entonces, tenemos que reforzar la política de salud, y si no aprovechamos, mal llamado, o término mal usado, aprovechar la pandemia para invertir en salud, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bien, como mujer decía, hay otra visión, hay otro ojo, otro enfoque a nivel político, y en el contexto nacional, ¿cómo sería la Nadina sentada en la banca del Congreso, ¿no? ¿Qué diputada es lo que usted mismo hoy se compromete a hacer? Digo esto por esa cuestión del rol opositor, que muchas veces uno escucha y dice no, porque están en contra de los riojanos, ¿no? No levantaron la mano por tal o cual proyecto. En definitiva sería, ¿cómo sería su papel como diputada nacional por la provincia de La Rioja, desde este espacio, llegar por unidos? Miren, yo soy oposición al gobierno provincial y a las prácticas. En todo lo que sea parecido el gobierno nacional y sus prácticas voy a hacer oposición. Quiero ser la voz de la persona que trabaja, quiero ser la voz del comerciante, del empresario, del trabajador, del que tiene un oficio, del carpintero, del herrero, de todas aquellas personas que con su trabajo construyeron su familia, criaron a sus hijos y hoy el Estado los aplasta. Los aplasta porque no pueden tener personal, porque no pueden tener personas en blanco, porque les salen más los impuestos que lo que producen. Quiero ser la voz de todo aquel que quiere salir adelante por sus propios medios. Con esto doy el ejemplo. Yo, cuando terminé mi función como funcionaria en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de La Rioja, inmediatamente comencé de cero. ¿Cómo? Acompañándome a mi hijo a su emprendimiento. Esto siento hoy que no hay un político que escuche o que sea la voz de la gente como mi hijo. Jóvenes, emprendedores que quieren salir adelante, que quieren trabajar, que quieren aprender, no tienen un lugar a donde ir.
Y si van a los lugares de gobierno, lo único que hay para ofrecerles es alguna beca, alguna pasantía, a cambio de nada, a cambio de seguir a un político para que les dé esa beca o pasantía. Siento que hay muchísimos jóvenes en la provincia que necesitan la voz de alguien en el Congreso de la Nación. Y seré yo esa voz si me dan la oportunidad. Sueño con esto y siento que lo voy a desempeñar como me desempeñé a lo largo de mi vida, escuchando al pueblo, aprendiendo de los errores y practicando lo que predico. Bien, en el contexto provincial se habla de la reforma provincial, en el contexto nacional está pendiente la reforma judicial. ¿Cuál sería la posición? Digo por el contexto nacional, pero evidentemente hable un poquito su posición con relación a la provincia. Yo creo que la provincia primero necesita que se cumpla con la Constitución vigente. Tenemos una Constitución que no se cumple, que proclama independencia de poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Lo primero que hay que hacer es cumplir con la Constitución vigente. Y recién ahí poder ver si es necesaria el cambio de la Constitución que tenemos. ¿Para qué la vamos a cambiar? Si así como la tenemos no la cumplimos. Y segundo, me parece que hay dos reformas más urgentes y más graves que la gente necesita, porque la reforma política, la reforma de la Constitución solo beneficia a los políticos. Es una reforma educativa, sentar al docente, sentar a los equipos técnicos, a los directores de las escuelas, hablar con ellos y que propongan una reforma educativa post pandemia urgente. De igual manera, una reforma en salud. Y luego, pregúntenme de la reforma de la Constitución, que recién ahí veremos si es importante hacerla. Bien, este proyecto está, la reforma judicial está, digamos, ahí, esperando, ¿no? Y tal vez esperan justamente los resultados de las elecciones este año para ver si puede o no tener definitivamente mayoría el gobierno nacional. Por eso, ahí ¿qué está en juego en esta elección legislativa de noviembre? Y ahí está en juego dos países. ¿Qué país es el que queremos? Yo creo que ahora he escuchado, creo que de Negri decía, estamos a 7 diputados de ser Venezuela. ¿Qué llamamos ser Venezuela? A perder absolutamente todas las libertades. Entonces me parece que el rol de la oposición en esta elección es fundamental y de eso va a depender la reforma y también de quién gobierna y cómo la plantea, porque la verdad que hacer una reforma o poner jueces amigos o modificar la justicia para que beneficie a un sector u otro es un espanto contra el que hay que luchar y contra el que hay que preparar al pueblo, porque usted me pregunta a mí, Sergio, ahora yo le pregunto a la gente, al vecino cotidiano, ¿qué conoce de esto? Porque le van a pedir que vaya a votar. ¿Y cómo va a ir a votar si no conoce de lo que estamos hablando? Entonces, me parece que cualquier reforma que quiera hacer, cualquier tipo de gobierno, tiene la obligación, primero, de darla a conocer, de informar al pueblo que es el que va a ir a votar, y luego después hablamos. Dentro de los sondeos, dentro de los números, las encuestas que normalmente se manejan, está el que cree, el que no cree, el que medianamente dice, bueno, es un dato, no una verdad, la encuesta. ¿Qué perciben la gente con relación a la pandemia, ¿no? Después de todos estos meses, marzo 2020 a la fecha? ¿Qué le va dejando en el común de la gente la pandemia y la gestión en pandemia? La verdad que la gente creo que la pandemia lo alejó aún más de la clase política. La pandemia ha mostrado a todos esos que se figuraban como buenitos, porque sacaban del bolsillo y me daban, porque me atendían y me daban dinero, porque ahí les ha sacado la careta, el pueblo los ha podido ver tal cual son y se va a manifestar. Creo que se acentuó la grieta, pero la grieta entre la clase trabajadora y la clase política, y eso puede ser un peligro. Un peligro porque la gente al estar enojada no ve una alternativa, no cree que dentro de la política puede llegar a salir la solución. Entonces los políticos tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que hablarle con la verdad a la gente y tenemos que bajar un poco más a territorio, porque desde allá arriba
Me parece que no están viendo la realidad. La gente le está pasando muy mal. En La Rioja capital hay más de 250 negocios cerrados solamente en el centro. Lo mismo pasa en Chilecito. Entonces, esa gente, ¿cómo cree que nos ve a los políticos? Y de golpe vemos que aparecen nuevos comercios, nuevos empresarios, nuevas empresas en plena pandemia. Y eso enoja a la gente. Molesta sin Sí. ninguna duda, como también estos que se viene dando en este último tiempo. Hay muchas cuestiones que han hecho caer estrepitosamente la imagen del presidente de los argentinos con el famoso, la fiesta de Olivos, ¿no? El cumpleaños de la pareja del presidente, y en medio de estas cuestiones que se abren siempre en campaña, uno dice, hay una frase por allí que dice que tenemos el gobierno que nos merecemos, y a veces uno se pone a pensar y dice, yo no merezco esto. Ojo con eso. Yo no merezco esto, ¿no? A veces uno se pone a pensar en eso y dice, no, esto no es así, esto no se cumple conmigo. Ojo con eso. Porque está también quien dice que tenemos el gobierno que se nos parece. Porque los políticos salieron de docentes, de escuelas, de la sociedad riojana. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a votar y ver quién se nos parece más, porque nosotros votamos a quien se nos parece, así que mucho cuidado con eso. Yo creo que no nos merecemos un mal gobierno y que sí tenemos que trabajar todos muy duro para que esto cambie. Y hay una sola forma de que esto cambie. El cambio no viene del cielo, lo generamos quienes vamos a votar, y es con el voto, con nombre y apellido. Y si esa persona que voté no me gustó, a los 2 años vuelvo a votar y le voto en contra. Es la única, no veo otra alternativa. Bien. Licenciada, con relación al partido, usted bien lo decía hace un momento, yo soy peronista, soy justicialista, no soy kirchnerista, es una clara diferencia dentro de un partido político, y hoy la encuentra como parte de la propuesta a través de Unidos, con Julio Sad, que es representante, y yo a él siempre le señalo, digo, bueno, usted es Macri en la provincia de La Rioja. Hablar de Macri o escuchar la culpa la tiene Macri, ¿de qué manera le impacta a usted como dirigente y como mujer? Yo no lo voté a Macri, entonces yo puedo hablar desde mi lugar. Yo no vi en Macri esa alternativa, esa salida, pero sí considero que si quienes lo votaron a Macri lo hubieran apoyado masivamente 2 años después en las elecciones, lo hubieran apoyado masivamente cuando él tomaba las decisiones que lo llevaron a ser presidente, la historia hubiera sido otra. Yo creo que a Macri lo que le faltó fue el apoyo popular para poder tomar las medidas que él había prometido en campaña y que después no las pudo sostener, porque la verdad que la oposición fue tan fuerte y la oposición se fortalece con el voto popular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a apoyar a un gobernante, hay que apoyarlo, ¿sí? Y siempre con el voto es con lo que se apoya, o con las declaraciones y demás. En cuanto a mí en lo personal como peronista, creo que nosotros los peronistas tenemos que hacer un mea culpa. Nuestro partido está en decadencia, los chicos jóvenes no les interesa. A mí muchos me dicen, no digas que sos peronista, y yo lo digo porque lo soy. Entonces tenemos que ver qué hemos hecho con nuestro partido, un partido que tiene todos sus directivos y todas sus autoridades puestas con el dedo por el consenso del dinero, y eso ha dañado muchísimo a todos los partidos, no solamente al peronista. Internas, abiertas, para que la gente pueda ir a votar, es necesario para fortalecer los partidos, y si no, tienden a desaparecer, porque aparecen estos frentes a donde nos escuchan a todos, a donde nos dan participación a todos, y va a ser el país de los frentes en lugar del país de los partidos. Y eso es culpa de que no hay internas en ningún partido, y siempre hay un jeque que es el que maneja quién va en la rama femenina, quién va en la rama de la juventud y quiénes son los congresales, y así nos vienen manejando hace muchísimos años. Por eso soy peronista disidente. Usted acaba sin ninguna duda de darnos una muestra cabal de lo que significa llegar a los consensos, llegar mediante el diálogo al consenso, aun cuando tiene la libertad para decir yo no lo voté,
a tal persona, en este caso puntualmente Mauricio Macri, lo que no significa que comparta un espacio porque hay apertura de las partes, no solo de una, ¿no? Cosa que no es habitual. Exacto. O sea, si no compartís la idea, nunca podría estar en una lista, Así. en otro espacio. Exactamente, es así. Y la libertad de poderlo manifestar y la libertad de poder avanzar sobre los puntos de acuerdo. En esto tengo mucha experiencia. Mire, yo asumí la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de La Rioja como peronista para trabajar, no teníamos una alianza política. Empecé a trabajar. Valoré cada empleado municipal que estaba en su lugar, respeté esos lugares y armamos un equipo con gente de diferentes espacios políticos del peronismo. Había gente que respondía al ex intendente Paredes Urquiza, quien manejaba mis números, es una mujer radical, honesta, intachable. Yo peronista del bocetismo, había otros espacios también y trabajamos durante 1 año y medio de una manera ejemplificadora, rindiendo cuentas de absolutamente todos los gastos que tuvimos y nunca nos pusimos a pensar si unos eran peronistas u otros radicales. Nos unía el ambiente, luchar por el ambiente y hoy la intendenta puede mostrar resultados maravillosos en su gestión de ambiente porque tuvimos todas las miradas de todos los partidos con un objetivo, militamos políticas ambientales, que hoy me toca militarlas en el interior de la provincia. Nadina, ¿tiene presencia Unidos en la provincia de La Rioja, en los 18 departamentos? ¿Tiene la dirigencia lista para la primera batalla, por llamarlo de alguna manera, el primer paso? ¿El 12 de septiembre? Sorpresivamente sí, a mí me llama la atención porque a mí en particular, me imagino que a Julio le pasa lo mismo, siempre que vamos a un departamento tenemos gente que nos recibe y gente que va a seguir, ¿sí?, llevando nuestra voz a los lugares que ellos más conocen que nosotros. Y la sorpresa de muchísima gente que me llama, me manda mensajes de WhatsApp desde toda la provincia diciéndoles que les gusta nuestra manera de trabajar, nuestra manera de cómo compartimos los conocimientos y se ofrecen para compartir, por ejemplo, la fiscalización, para acompañarnos y para apoyarnos. Por eso siempre en todos los reportajes yo doy mi teléfono, 380-422-0079. Allí me van a encontrar. Si ustedes leen algún artículo, por ejemplo, que me desprestigia, que habla mal de mí, yo siempre los invito. Marquen ese número, envíenme un WhatsApp y yo les voy a responder y voy a evacuar todas sus dudas. Tengo a disposición mi declaración jurada para que ustedes vean que no les miento, soy honesta y trabajadora, hago política, soy peronista y hoy acompaño a Julio Satt como diputado nacional. ¿Cómo lo describiría Julio Satt? Una persona coherente. Me llamó la atención porque yo no lo conocía. La verdad que yo sí notaba cuando fue la pandemia que era un hombre que iba a la Cámara de Diputados, iba a votar, iba a trabajar, a cumplir con su palabra. Vi que fue un hombre que siempre ha cumplido con lo que dijo. Él ganó para ser oposición y si uno evalúa el voto que él ha tenido a lo largo de estos años como diputado nacional, vemos que ha sido coherente. Él habló de que era oposición, votó como oposición y hoy vuelve a proponerse como oposición. Así que la coherencia entre lo que uno piensa, dice y actúa es fundamental y creo que sí, Julio Satt es una persona coherente a sus principios y a sus valores. Bien, Castro Barros formará parte del grupo de departamentos que va a renovar banca en este año legislativo. Tenemos una banca titular, una banca suplente, por lo tanto la pregunta va apuntando hacia eso, si ya comienza a trabajar o va a esperar las pasos justamente para comenzar a delinear presencia de Unidos en las zonas nuestras, ¿no? Castro Barros, por ejemplo. No, en todos los lugares a donde se presentan, porque bueno, no todos los departamentos eligen diputados, se va a trabajar fuertemente y con este sentido. La gente que comparta nuestras convicciones, sea del partido que sea, la gente que quiera ser candidato, porque usted fíjese que hay muchísima gente buena, gente capaz, gente trabajadora, pero dice, yo en la política no me meto.
la política es sucia, yo no me meto. Y creo que ahí está un grave error. Entonces se armarán los equipos de trabajo en cada departamento. De hecho, a medida que vamos visitando los departamentos, ya van apareciendo la gente con iniciativa, la gente que tiene ganas de hacer algo diferente, y por supuesto que en ellos se va viendo la posibilidad. Esto es un camino hacia el 2023. Hoy vamos por un diputado nacional y diputados provinciales. Es la mitad de la Cámara que vamos a tener, así que eso creo que un equipo unido va a lograr meter muchos diputados provinciales también. Bien, le confieso que tengo expectativas con Capital, por la manera en que están los actores, ¿no? Los actores dentro de Unidos, por un lado, ¿sí? Unidos que tiene a Titi Bossetti, Alberto Paredes Urquiza, Felipe Álvarez, de hecho que con ellos aparecen la figura de los candidatos, claro está. Pero bueno, por citar algunos actores que ya tienen su espalda en lo que es Capital. Por otro lado, otro partido con la intendencia, la cual usted estuvo trabajando hasta hace poco tiempo, Tere Luna, los actores del espacio. Y por otro lado, saber qué va a pasar con el que hoy gobierna la provincia, porque también fue intendente. Hoy hay algunas cuestiones que se presentan como la disputa de fondos y todo ese tema que es algo histórico en Capital. Una pena, ¿no? Una pena, exactamente. Y digo, bueno, a veces uno, conociendo un poquito sobre la política capitalina, dice, el gobierno aplica cuestiones que las manejaba antes a título municipio. La pregunta es, ¿le dará resultado eso? Yo creo que no. Me parece más muy triste que por primera vez que un intendente de la capital de La Rioja, habiendo sufrido lo que sufrió, llega a ser gobernador, y como gobernador usa las mismas prácticas que criticó, donde podría haber aprovechado, ¿sí?, esto que decir, no, yo lo sufrí, como gobernador voy a tomar diferencia, voy a respetar la institucionalidad que no lo respetaron los gobernadores anteriores, voy a darle a cada departamento la autonomía y la independencia económica que le corresponde por ley, y no lo hizo. Y creo que eso el pueblo se lo va a hacer saber, primero ahora en las PASO, con los candidatos que apoya, y luego en las de diputados provinciales. Y creo que en este frente no solamente vamos a estar todos unidos, sino que muchos que no están siendo contenidos, y hablamos de contención ideológica, no de contención económica, porque sí, el gobierno está conteniendo económicamente a mucha gente, pero esas personas que no son tenidas en cuenta del peronismo, como yo, por ejemplo, como Felipe Álvarez, como Bossetti, como muchos otros en los departamentos que se olvidaron después que ganaron, van a tener abiertas las puertas. Más, los invito, se vive diferente desde acá, la gente te recibe diferente y tenemos que participar todos unidos en esta oposición. ¿Qué rol van a cumplir los jóvenes o deberían cumplir de cara a lo que tenemos ahora, elecciones legislativas? Creo que el joven es la base. Nosotros trabajamos mucho para llegar a ellos. ¿Por qué? Porque hay chicos de 16 años que van a votar. Y la clase joven es la más enojada con la clase política. Los jóvenes que todavía no entienden la importancia del valor de su voto, entonces nosotros tenemos que llegar a ellos con todo lo que nosotros podamos, con toda la información que tengamos para ellos y hacerlos parte. ¿Por qué? Porque son muchos y si no van a votar, están votando a favor de quien los gobierna. Entonces es muy importante que la clase joven se involucre en política. Es muy importante que la clase joven no esté esperando que le den algo para involucrarse, que se involucren. Ellos son la fuerza verdadera del cambio y que creo que jóvenes unidos van a poder sacar a La Rioja adelante, y no veo las horas que me gobierne gente de la juventud. Bien, en el tema de los jóvenes es importantísimo, como pasa en todo. Preguntado puntualmente porque uno siempre dice son el futuro, pero también son el presente. Hoy a los 16 años ya son el presente, así que no, yo creo que son el presente. Bien, y con relación al futuro provincial, ¿no?, y al futuro de campaña, después de la campaña, es decir, cuando pase el 12 o cuando pase el 15, el 14 de noviembre, ya hablemos del 15, ¿cuál va a ser la posición de usted dentro de un espacio político hacia ese 23? ¿Qué habrá que hacer? ¿Cuál será el nuevo desafío?
Nosotros ya estamos trabajando, muchos grupos de jóvenes que hoy están trabajando, están visitando las calles y están llevando el mensaje, y la idea es que ellos tengan la mayor participación. Y usted no va a creer, pero los jóvenes son los más interesados en el ambiente. O sea, dentro de todo lo que es aquellas personas que van a generar este gran cambio cultural en el cuidado del ambiente, ellos son los más interesados. O sea que ahí nosotros vamos a trabajar fuertemente y no para ellos, junto con ellos. Las políticas que se vayan a implementar, el plan de gobierno que se va a llevar adelante va a ser basado en los jóvenes. Eso es fundamental. Tenemos que hacerlo, es obligación que lo hagan, no solo Unidos, sino todos los partidos políticos, y darle participación real. No como hacemos muchas veces con la mujer, que la ponemos por el cupo, la ponemos para que salga en la foto, pero de ahí quietita, calladita y sin opinar. No, el joven tiene que participar activamente, y sería fantástico que tengamos listas solamente de gente joven en las distintas concejalías, en las distintas listas de diputados, porque hace falta que el joven se involucre en política. ¿Cree que podrá recibir, para ir terminando, licenciada, con esta elección, el voto porque representa la esperanza o porque hay un castigo en la gestión pandemia? En particular, ¿qué me gustaría a mí? Y me gustaría ser la esperanza. Me gustaría que la gente que me vote sea porque me ve en mí, ve en nosotros, ve en este equipo de trabajo la salida de La Rioja. Pero creo que hay un voto castigo que es una realidad, lo palpamos en la calle, y bueno, y la gente que no nos conoce creo que nos va a votar por castigar al gobierno. Bien. Yo quiero agradecerle la presencia suya en nuestro espacio. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá en el estudio. Tiene nuestra cámara y nuestro micrófono para que usted le deje el mensaje no solo a los costeños, a la gente que nos sigue en la provincia de La Rioja. Es muy importante que cada riojano entienda el poder que tiene en cada elección. El poder que tiene y que le va a transmitir ese poder a sus hijos para poder definir el futuro que ellos quieren para ellos. El poder es el día de la elección, y ese poder se ejecuta solamente poniendo un voto en la urna, un voto con nombre y apellido. Si criamos a nuestros hijos haciendo este aporte a la democracia, yendo a votar, no al que me da, sino voy a votar al que me gusta porque el voto es secreto, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser libres e independientes. El único momento donde somos libres e independientes y el voto es secreto es cuando vamos a votar. Ahí está, creo que eso es fundamental, y si en esto de ir a votar nos dan la oportunidad, le aseguro que vamos a trabajar honrosamente, denodadamente, para honrar esta decisión de apoyarnos. Así que vamos a votar, hagamos nuestro aporte a la democracia, y con eso creo que vamos a salir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Sergio, muchas gracias. De esta manera ha pasado la licenciada Nadina Reynoso, precandidata a diputada nacional por el espacio Unidos. Unidos Podemos, Unidos La Rioja, precandidata a diputada nacional de cara a las PASO a concretarse el próximo 12 de septiembre. Una breve pausa y nuestro último bloque. Y bien, estamos llegando al final de este programa. La verdad que muy contentos también por haber tenido en la jornada a Nadina Reynoso, candidata del espacio Unidos, y como anticipamos en el inicio mismo de este ciclo, vamos a ir matizando con noticias del orden local. Y habíamos dejado, incluso ya en el programa anterior, abierta la posibilidad de que hoy nos íbamos a abocar al oficialismo, a conocer un poco y a tratar de esclarecer la duda que muchos tienen con relación a la candidatura. Digamos que el oficialismo hoy es un mar de incertidumbre, ya que ninguno sabe a ciencia cierta qué va a suceder con la candidatura, quién va a ser. ¿Será el actual o será
por allí de pronto el propio jefe comunal. Por un lado están los que no quieren saber nada, que Marcelo se vaya, que les aterra pensar que Marcelo va a dejar abandonar la municipalidad, y eso, por supuesto, temen incluso personas que ocupan algunos puestos claves dentro de la estructura de gobierno. Por otro lado, están los que lo alientan para que el candidato sea el propio Marcelo, para que deje la municipalidad a manos del vice, Gustavo Fernández, y vaya a la legislatura para meterse en el contexto provincial. La pregunta es, ¿por qué surgen dudas? ¿Qué los hace pensar que si se va el jefe comunal, de pronto se viene el fin del mundo? Ante esa duda, la primera respuesta que uno entiende tiene que ver con la manera directa, con la manera que Del Moral ha utilizado para conducir el espacio político. Una manera que puede ser cuestionada, pero que a Del Moral le ha dado resultados para mantenerse durante tanto tiempo en el poder, incluso para recuperarlo en el año 2019. Marcelo ha trabajado de manera vertical, ¿sí? Donde es él y solo él. Su espacio político no reconoce un segundo nombre en la línea del mando. Repito, ha utilizado un sistema vertical, nada de pirámide para la construcción del poder. Hace muchos meses atrás, Del Moral tuvo declaraciones donde señalaba que el candidato del espacio era Fernando Delgado. Unos meses más adelante, dijo que el día cuando llegue el momento, va a analizar la situación y que el mejor posicionado podría ocupar ese lugar. En ese momento tomaría la decisión. Sin embargo, a los medios capitalinos, sobre todo, a los medios que no son del departamento, siempre le deja abierta la posibilidad de que pueda ser él el candidato. En definitiva, nunca la cierra a la candidatura diciendo nuestro candidato es fulano de tal, nuestro candidato es Fernando Delgado. Incluso hace pocos días, el 11 de agosto, en la inauguración de las viviendas, ante la consulta de un medio capitalino, Del Moral dijo que respeta la decisión del pueblo que le ha conferido mandato como intendente, pero cuando llegue el momento hablará con la gente, hablará para ver qué opinan y ante eso tomará una decisión. Ante este panorama la pregunta es, ¿por qué surgen las dudas? Aun cuando dijo, aun cuando dice que el candidato es Fernando Delgado. Y es en este punto donde nosotros comenzamos a indagar para encontrar respuestas, para tratar de poner un poco de claridad, que permita claridad o por lo menos entender qué está pasando dentro del espacio que gobierna nuestro departamento, el oficialismo. La continuidad del actual diputado se pone en duda por varios motivos. El primero es simplemente porque Marcelo quiere, porque Marcelo tiene ganas, quiere ser. Muchos costeños, muchos funcionarios y los no funcionarios ven al intendente en este momento agotado, cansado, agobiado. Dicen que reniega mucho, que reniega con algunos funcionarios que no se desempeñan bien, que no cumplen bien con la tarea, y lo ven cansado de esta situación. Los funcionarios que no cumplen bien su tarea terminan recibiendo los golpes el propio jefe comunal, el propio intendente, cuando debieran ser fusibles. Sin embargo, ¿esto tendría solución? Sí. Claro que sí, dirían muchos, porque con cambios en el gabinete esto se soluciona. Así lo dicen todos al mismo tiempo. Y es sobre este contexto, gabinete municipal, donde vamos a volver en un momento más adelante, ¿sí?
Segundo punto, por el cual hay dudas, bueno, tiene que ver con la dirigencia. Gran parte de esa dirigencia hoy quiere que el elegido sea Fernando. Hay una parte que quiere, ¿sí? Y hay una parte que no quiere. Y también son muchos. Y esto, la verdad que es todo un tema. Esto representa un verdadero problema interno, porque si no hay consenso, si no hay una mirada de apoyo adentro, cuanto más problemas puede haber a la hora de salir a buscar los votos en la casa de cada uno de los costeños. Y un tercer punto donde nosotros tratamos de comprimir para no esbozar más, sino encaminarlos en los que son más fuertes, aparece también el tema de las encuestas. Porque dicen que Del Moral tiene números con relación a la intención de votos y que en esto la verdad que no hay una solidez de los números hacia Fernando. En algunos casos aparecen otros nombres de funcionarios que posiblemente sean y le ganan en algunas circunstancias directamente al diputado, en otros están muy cerca en cuanto a la intención. Bueno, esta situación le estaría generando también otra preocupación extra a Marcelo Del Moral. Pero antes de analizar los motivos principales, estos que hemos señalado, también debemos tener en cuenta quiénes serían las personas que quieren ocupar ese lugar en la lista, ese lugar de Fernando. Gustavo Fernández, el actual viceintendente, Miguel de la Vega, secretario de Gobierno Municipal, Facundo Meyer, el secretario de Juventud y Turismo, Oscar Wilson Martinelli, el secretario de Obras Públicas, Rubén Del Moral, el hermano, presidente del Consejo de Políticas Sociales del departamento, y en cada uno de estos nombres hay motivos que también hacen dudar al jefe comunal, al intendente, a la hora de pensar en el armado de la lista y cuáles son esos motivos. Bueno, vamos a ir hablando de a poco, ¿sí? Vamos abriendo todavía más este paraguas de datos. Pero no nos vayamos por las ramas, como decía un profesor en el secundario, nos enfoquemos en los tres motivos, los motivos principales por los cuales se pone en duda la candidatura en la lista oficial. Resumidos estos tres motivos, vamos a señalar algunas particularidades que encontramos. En primer lugar, vamos a empezar por el tercer punto, ¿sí? El de las encuestas. Vamos a empezar por ese tema. Vamos a ir al revés ahora. Citado como el tercer motivo, las encuestas. Al comenzar este año comenzaron a aparecer las encuestas, algo que ya es costumbre en un año electoral, donde fueron encuestados casi todos los nombres que acabo de mencionar. Estos nombres que señalé, fueron encuestados varios nombres dentro de lo que constituyen también el gobierno municipal. La principal preocupación fue siempre la intención de votos hacia la ex jefa comunal que aparece en las encuestas, Gloria Pedraza, y también hacia quien hoy es el asesor general, asesor especializado del gobierno provincial y un viejo dirigente vinculado, porque esto nadie se lo puede negar, vinculado al quintelismo. Hablamos de Enrique Díaz Brizuela. Intención de votos hacia ellos, que es importante y el intendente lo analiza, lo tiene en cuenta. Una encuesta publicada, por ejemplo, el 4 de mayo, que nosotros también como medio tomamos esa encuesta y difundimos, hablaba de la imagen, ¿sí?, de algunos dirigentes. Nos vamos a permitir en este caso mostrar la encuesta que ya publicamos para recordarla, y es de lo que estamos hablando, donde muestra que Gloria Pedraza, entre imagen muy buena y buena, suma el 21,5%. Enrique Díaz Brizuela y Fernando Delgado comparten el segundo lugar con el 10,5% de imagen. Gastón Fuentes aparece con el 6%
6,5%, y un tal Pedro Fuentes, no sabemos a ciencia cierta quién fue medido, si conocemos personas con este nombre. Bueno, Pedro Fuentes el 6,1% y Diego Castro el 5,9%, otro viejo dirigente dentro del radicalismo, viejo militante radical. 5,9% para Diego. Entre otras encuestas aparecen otros nombres dentro de la gente que está en el oficialismo y también reúnen buenas perspectivas en cuanto a los votos, a la intención, pero eso también lo vamos a ir viendo en otro momento. A favor de Fernando, por ejemplo, están los números que hablan de Anillaco, donde se puede observar que Fernando le gana a los adversarios que no son de Anillaco, pero él no repite estos mismos guarismos en otras localidades como Aminga, como Anjuyón y como Pinchas. Esta fluctuación que tiene entre estos números no terminan de consolidar la candidatura, pero siempre hay que mirar también hacia adentro del propio oficialismo, donde aquellos que no están de acuerdo con que sea Fernando carcomen para que finalmente no sea el elegido. Vamos a enfocarnos ahora en el segundo motivo de la duda. El segundo motivo justamente habla de la dirigencia dividida. Todos coinciden en decir que ya hubo reuniones, que ya hubo encuentros y que en esas reuniones les dijeron, señores, hay que salir a trabajar por la candidatura de Fernando. Sin embargo, por lo bajo, ellos dicen que no están de acuerdo, que debería haber otro candidato dentro del espacio. Por supuesto que esto sin dudas alimenta las aspiraciones también de muchos, ¿no?, que quieren llegar a ocupar ese lugar, como ya dijimos. Uno habla con algunos y ellos te dicen, todavía no sabemos qué va a pasar. Marcelo dice que se queda, pero ¿y usted qué cree? Y yo creo que se va. Esta indefinición, este tipo de respuesta, hace que no cuaje de ninguna manera dentro del oficialismo la idea de la reelección por parte de este espacio con Fernando. Los que quieren que Marcelo siga en el municipio aceptan a cualquiera, ¿sí? Aceptan a cualquiera como candidato con tal de que Marcelo no se vaya. Y los que impulsan a Marcelo para volver al lugar donde se construye el poder, para volver al lugar donde lo tuvo en su momento con el poder absoluto, Marcelo del Moral, hablamos de la legislatura, bueno, dicen que se vaya tranquilo, que le van a cuidar el municipio y sobre todo le prometen lealtad absoluta. Este mismo grupo de dirigentes, de última, quiere que surja un nuevo nombre. Consideran que le hará bien al espacio, que quieren a toda costa un nuevo candidato si no es Marcelo. Y así van pasando los días. Entre dimes y diretes se gesta esta incertidumbre. Pero finalmente vamos a hacer referencia a lo que para nosotros es el motivo principal de todo. Como ya dije, como lo dije al comenzar, Marcelo tiene ganas, Marcelo quiere, lo entusiasma, lo seduce la idea de volver. No me olvido que en el programa anterior había dejado abierto el título Marcelo, ¿puedes ser candidato? Sí, la respuesta es sí. Y hay muchas chances y ahora vamos a señalar algunos puntos que también hay que tener en cuenta para decir por qué pienso que Marcelo tiene ganas, que Marcelo quiere y que podría ser finalmente el candidato de su espacio. Punto número 1, sobre la dirigencia dividida a la que hicimos referencia. Marcelo conduce sobre un sistema vertical. Es él y está él, nada más. Así conduce, así le ha dado resultado.
Nada de usar pirámide. Con esto se asegura que ante tantos aspirantes a cargo, ¿sí?, a este cargo y dentro de su entorno, finalmente decida ser él para cortar el problema, y así todos van a estar obligados a respetar esa decisión, porque no habrá consulta, será imposición, y al que no le guste ya sabe por dónde está la puerta, le va a decir sin ningún tipo de problemas. También puede llegar a aplicar esta regla en caso de que finalmente decida que sea Fernando, no escuchando a los que no quieren que sea. Otro punto, el gabinete. Del Moral sabe que debe cambiar, sabe que debe producir cambios en el gabinete, pero va estirando esta decisión. Él lo dijo públicamente, ya en el 2020 señalaba. Y esto también indica que puede ser candidato. ¿Por qué? Porque no hace los cambios. Sabe que hay que hacer, pero no hace los cambios. ¿Y eso qué quiere decir? Que los quiere todos adentro del espacio, porque es probable que el candidato sea él. Y no quiere dejar librado al azar por las dudas, luego posiblemente alguno se vaya a otro sector. Otro tema que uno le permite ir viendo que posiblemente sea Marcelo está relacionado directamente con los contratos. Al principio de la gestión, él señalaba casi públicamente que iba a dar de baja a muchos, pero finalmente casi nadie se fue, o pocos son los que quedaron afuera. Y este año, 2021, ese número ha ido de manera sostenida, creciendo también con el pasar de los días, de los meses, ha ido creciendo. Y si bien nadie cobra los 10.000 pesos que ha prometido en campaña, o sea, no todos cobran, porque algunos sí, no todos cobran los 10.000 pesos que prometió en campaña, por lo menos siguen cobrando. Y esta herramienta, la de los contratos, ha sido una herramienta que Del Moral siempre ha utilizado a su favor, nunca a favor de otra persona. Repito, los contratos han ido creciendo en número, creciendo de manera sostenida este año. Y eso hace también suponer que Del Moral está preparando el terreno para su candidatura. También vamos a hablar de eso que ya dijimos, las declaraciones, que en definitiva es su palabra. No sería la primera vez que el intendente dice, esto vamos a hacer, pero que finalmente hace otra cosa. A Marcelo esto le ha dado resultados, siempre. No admite discusión, aunque no se comparta la metodología, a Del Moral le ha funcionado. Y digo Martinelli porque uno de los casos con los cuales podemos mostrar esto de decir una cosa pero después hacer otra, está relacionado con quien en algún momento fue diputado, periodo que arranca en el año 2009, estaba a punto de ser suplente, fallece Roberto Meyer, Martinelli encabeza el proyecto, termina ganando. Cuando el mandato se vence, tenía la palabra, según señalaron en ese momento, de que Martinelli iba a ir por la reelección. Sin embargo, cuando llegó el momento, en una reunión, ya la que define todo, Del Moral dijo, voy a ser yo. Y echó por tierra lo que había dicho anteriormente y terminó siendo Del Moral. En el año 2015, José Luis Delgado, por ejemplo, también quería ocupar un lugar en la lista. Y José Luis quería ser concejal. De última, también quería ser concejal. Lo llevó, hasta que finalmente, el último día, a pocas horas del cierre, en su casa en Aminga, le dijo la verdad y José Luis no estuvo en la lista.
y después se fue y compitió desde la vereda del frente. En el año 2015 también todo parecía indicar que Miguel de la Vega iba a ser el candidato a intendente para reemplazarlo a Del Moral. Todas las fichas estaban puestas en Miguel. Y de pronto, avanzado el tiempo, un grupo de dirigentes, en su mayoría de Anillaco, se reunieron con Del Moral en una pizzería aquí de Anillaco y esa noche cambiaron el nombre. Dejó de ser Miguel para ser Fernando. Sí, el mismo Fernando que venimos hablando. Se fueron a su casa, cada uno después, se retiraron de la pizzería, se fueron con la idea de que el intendente iba a ser Fernando Delgado. Al otro día cerraban las listas. Tipo 10 de la mañana, llegan al municipio, comienzan a llegar los dirigentes. Día sábado, la municipalidad abierta, se cerraba la lista. Y de pronto ingresa la profesora Gloria Pedraza al municipio. Y se reúnen con el intendente y llamado telefónico de por medio y el diálogo entre ellos. El tema es que en algún momento viene Del Moral hacia donde estaba la gente esperando y de pronto le dice: la candidata va a ser Gloria Pedraza, porque lo digo yo, porque la elijo yo. Y ninguno de los presentes se atrevió a decir una sola palabra en contra de esta situación. Terminó siendo Gloria Pedraza la candidata en el año 2015. Repito una vez más, la forma de conducir de Marcelo le dio resultado. Por más que uno no comparta, repito, la metodología. Esta forma lo mantuvo vigente desde el 10 de diciembre del año 2003 a la fecha. Y usted entonces, que ya viene enganchado a este espacio, que ya nos viene siguiendo, nos viene acompañando, de pronto va a decir: ¿y para qué ganó Marcelo? ¿Para qué ganó en el año 2019? Bueno, justamente, la respuesta es esa. Ganó para ser diputado hoy. Ganó para volver a la legislatura. Ganó, o se presentó y luego ganó, porque sintió que si ganaba Gloria, él no iba a tener chances de ser el candidato hoy. Ganó para volver otra vez a la legislatura porque sabe Del Moral que es la única manera de avanzar en su carrera política, en su sueño también de que alguna vez pueda integrar una fórmula por la gobernación de la provincia. El gran problema que hoy tiene el jefe comunal es que por lo menos en el corto plazo no tendría la posibilidad de ser considerado por el equipo de gobierno de Ricardo Quintela para ocupar un ministerio, para ocupar un cargo de ministro. Esa posibilidad hoy se presenta como muy remota. Sin embargo, para Del Moral, un ministerio sería la enorme solución a este problema político. Porque si Del Moral tuviese la chance de llegar al ministerio, hoy pudiese eso confirmar, bueno, Del Moral inmediatamente dice: Fernando va de diputado, Gustavo Fernández se hace cargo del municipio, yo me voy de ministro, diría Del Moral, pero él se asegura el poder absoluto en su persona. De esta forma, complicado el tema del ministerio, por lo menos en el corto plazo, tal vez llegue el momento de que comience a pensar Del Moral de que al poder lo va a tener que compartir, cosa que no hace desde la muerte de Roberto Meyer. ¿Sí? Porque a partir de ese 9 de mayo del año 2009, Marcelo ha ejercido el poder absoluto. Marcelo ha ejercido el poder absoluto desde el año 2009. De tal manera que ahora se ve en esa situación donde yo arriesgaría a pensar que Del Moral tiene tomada la decisión.
que solamente faltan algunas cuestiones para que ejecute la decisión que ya tiene. Tal vez para Fernando Delgado, actual diputado, su salida también sea algún pedido desde el bloque, algún pedido desde la Cámara, porque el gobernador no va a pedir por el diputado. El gobernador en persona no lo va a pedir porque abriría justamente lo que decía hace un momento, que es, en este momento no ministerio, no hay negociación sobre ese tema. Por allí puede ser una de las esperanzas. Y la otra, claro está, que Del Moral finalmente le permita a Delgado ser, aun cuando para él signifique no avanzar en este momento. Dejamos para el próximo programa el tema de la compañera de fórmula. La compañera de fórmula, porque el oficialismo se orienta con esto que presentamos a tener un varón para encabezar. Pero todavía puede haber sorpresa, sí, puede haber sorpresa en el esquema oficial. Lo dejamos para el próximo programa. Y también vamos a mostrar la última encuesta que hay, basada en 4 pueblos y una serie de nombres, no solo del oficialismo. Encuestados en Anillaco, en Aminga, en Pinchas y en Anjullón. ¿Cómo están esos números? Por ahora, esperemos unos días más. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.